Buenas tardes, queridos oyentes de RCM, Radiemos Collado Mediano, vuestra radio local y comarcal. Hoy tenemos un nuevo programa de la actualidad municipal con La Voz y para ello vamos a tener como invitado a nuestro querido y ya habitual Álvaro Hernández, concejal de Mar Madrid por Galapagar. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Bob. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a hablar aquí Y con contaremos vosotros. con Diego Rodríguez, politólogo y comentarista de la actualidad municipal. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal estás tú? Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Diego. Bien, pues vamos a ir empezando. Vamos a poner un poquito de antecedentes, el porqué de este programa. Hace unos programas anteriores, Álvaro estuvo contándonos un proyecto que se había aprobado en el Pleno Municipal de Galapagar de construir más Galapagar. Un proyecto bastante ambicioso, muy social, muy verde. Y bueno, ha habido novedades. Diego, perdón, Álvaro, cuéntanos. Bueno, sí, es verdad que ya hace unos meses, ¿no?, que no charlábamos y sí, bueno, lo que ha pasado es que, bueno, como creo que todo el mundo sabe, estamos ya en las Navidades, prácticamente ya empiezan estas vacaciones de Navidad para los que las tienen y se acaba el año legislativo y en Galapagar el gobierno no nos ha presentado ni siquiera ni el proyecto de presupuestos. Entonces, bueno, nosotros que ya estuvimos presentando esas, si no me equivoco mal, eran 19 medidas para la reconstrucción o la construcción, porque no nos gustaba esa palabra, lo que hemos hecho es un poco recoger todo aquello que hemos ido aprendiendo en estos meses, donde, bueno, han pasado muchas cosas, aunque más que han pasado, han dejado de pasar muchas cosas, ¿no? Pactamos en junio también unas ayudas para servicios sociales y a día de hoy se ha entregado cero de todo el montante y no sabemos muy bien cuándo va a hacerse. En fin, un poco de desastre, ¿no? Y no nos han presentado un proyecto de presupuesto y nosotros lo que hemos hecho es esa idea de los cuidados, de la justicia social, de todo lo que tenemos identificado en estos años de trabajo aquí en Galapagar, intentar plasmarlo en unos presupuestos. Lo que hemos presentado es una moción donde establecemos un marco presupuestario. No lo hemos querido dar en detalle, nosotros tenemos nuestra idea en detalle, pero lo que queríamos es que ese marco nos sirviera en las negociaciones con el gobierno, porque, bueno, en principio el gobierno está en minoría y se supone que necesitaría nuestro apoyo, ¿no? Y nosotros lo que le queríamos decir, y además públicamente, para que no haya errores, con total transparencia, es qué es lo que consideramos que debe ser bueno para Galapagar. Que empieza por, me imagino que es lo que me iréis a preguntar lo primero, que es que lo que proponemos es un crecimiento muy significativo de los ingresos previstos para el año 2021. Sí, Sí, Álvaro, Diego. ¿cómo vais a Sí. conseguir ese incremento de ingresos para el año 2021? Pues bueno, a ver, parece una paradoja, ¿no? Desde algunos sectores liberales o de esos liberales que mal entienden lo que es el liberal, ¿no? Permitirme que sea un poco duro, pero bueno, parte del grupo Ciudadanos muchas veces no saben muy bien a lo que se están ateniendo, ¿no? Se nos está vendiendo que no va a haber dinero, que va a ser todo un desastre, que estamos en una crisis. Bueno, ya sabemos que las previsiones del Banco de España, las previsiones del FMI, es que para el 2022 volvemos a tener un crecimiento, ¿vale? Y lo que sí que vamos a tener es una crisis de las personas, pero casualmente las instituciones públicas, en este caso las entidades locales, no van a estar en crisis son 5 o 6 razones, ¿no? La sexta la contaré, pero bueno, está por ver porque además tiene un proceso que va independiente. Pero bueno, lo primero es que el Ministerio de Hacienda ha dejado claro que se suspende la ley Montoro. Es decir, aquellos municipios que no tienen un plan económico financiero, un PEF, pueden gastar dentro de un orden y dentro de una coherencia hasta incluso producir un déficit, ¿no? Que es una novedad con respecto, no nos han derogado la ley Montoro, pero bueno, nos han dicho que podemos, ¿no? Es decir, podemos ese incremento de deuda a límites razonables, sería el primer punto. El segundo punto, es cierto que la pandemia y parte del confinamiento, los ayuntamientos, pues creo que en su mayor medida, por lo menos los primeros meses, es entendible porque era una excepcionalidad que nadie estaba preparado para ella, dejó de gastar mucho dinero, con lo cual los remanentes de tesorería de casi todos los ayuntamientos van a ser grandes. Con lo cual, Hacienda también nos permite introducir a los
los remanentes de tesorería en los presupuestos y contabilizar con ellos, que es también una novedad, que hace que los presupuestos puedan ser muy interesantes. Como os decía, nosotros el crecimiento que proponemos es de 29 millones, 28 a 36. La siguiente razón es que en Galapagar, como me imagino que muchos de los municipios, si empiezas a analizar las ordenanzas, resulta que hay muchas de la disciplina fiscal se podría mejorar, se podrían ingresar más dinero, con lo cual ese dinero sube en las arcas. Luego, también lo que hemos hecho nosotros es estudiar todos los municipios del Estado español con una población entre los 30.000 y los 40.000. Y sorprendentemente, la media nacional es de 36 millones de euros. Nosotros ahora mismo con nuestros presupuestos estamos por debajo significativamente, estamos en la franja de los 82, entre el 82 y el 70, ahora no me acuerdo de memoria y no tengo aquí el papel. Hay ayuntamientos con presupuestos de 70 millones y hay ayuntamientos con presupuestos parecidos a los que teníamos, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene que cambiar, es decir, son principios ideológicos. Es decir, yo considero que un déficit controlado desde una entidad pública no es ningún problema, porque hay que explicar, siempre hay que ser un poco didáctico, ¿no? Y explicar que no es, o sea, que el problema no es deber desde un ayuntamiento, el problema es no poder pagar. Y las cosas moderadas y sosegadas se pueden conseguir. Hay otro tema que es muy importante, que además ahí sí que necesitaríamos juntarnos todos los municipios de la Comunidad de Madrid para exigir que las competencias impropias, que muchas veces nos asigna la Comunidad de Madrid, en este caso porque somos municipios de la Comunidad de Madrid, no tienen la cobertura financiera total. Y eso no nos lo podemos permitir. Es decir, si son competencias de la Comunidad de Madrid, aunque nos asuman la gestión, tienen que venir dotadas de la partida económica correspondiente y no con esas especies de copagos que son los que nos obligan. Claro, los ayuntamientos nos sentimos un poco atrapados porque tenemos que seguir dando ese servicio, ¿no? Porque ellos son nuestros vecinos, son la gente que nos ha votado, los que estamos. Entonces, bueno, esa es cómo justificamos ese aumento de los ingresos, ¿vale? Esos 5 puntos que he comentado, al que añadimos otro. Hace, pues creo que este sábado se cumplirían 15 días, hace 2 semanas o 3, vino de visita la ministra Reyes Maroto a contar, bueno, hizo una visita para ver comercios, industria de aquí de Galapagar, y luego estuvo en el Salón de Plenos, hubo una especie de acto institucional que casi fue más bien una conferencia. La verdad es que, bueno, se agradeció porque esperamos que se haya aprendido, porque dijo cosas bastante interesantes, ¿no? Dejó muy claro cómo eran las ayudas, vienen las ayudas europeas, y ese sería como la sexta pata de este entramado de ingresos que nosotros planteamos, porque muchos de estos proyectos que nosotros hemos empezado a plantear aquí en este marco, sigo diciendo que no hemos hecho unos presupuestos completos porque entendemos que nosotros no somos el gobierno y que lo que queremos es un marco para que el gobierno sepa dónde puede contar con nosotros, dónde no. Es decir, en vez de perder el tiempo, como corre todo prisa y hay que ayudar a la gente, pues planteamos esos, ¿no? Entonces, muchos de esos proyectos, si se plantean a tiempo y se hacen rápidamente, se pueden introducir en los presupuestos y se pueden sacar fondos, con lo cual a lo largo del año los ingresos serán mayores, porque todo el dinero que saquemos de ayudas, eso que se contabiliza al final del año fiscal como ingresos. Y vamos a ver, todo el tema, ¿cómo estructuraríais vosotros o cómo dentro de la propuesta que vais a hacer dentro del ayuntamiento se estructuraría? A nivel de porcentajes, a nivel de áreas, a nivel de dónde podréis sacar ese dinero en los diferentes capítulos y destinarlos a esas ítems o temáticas, vamos a llamarlo así, de vuestra propuesta. Vale, sí, lo que nosotros hemos llamado distribución del gasto lo hemos sacado, a ver, para que lo sepan las personas que nos están escuchando, algunas lo sabrán, otras no, en el Boletín Oficial del Estado se marca claramente una serie de capítulos, una serie de cosas, en un documento que creo que tiene 20, 30 años, ¿no? Con lo cual está un poco descompensado de lo que podría ser. Y además, yo creo que cada municipio es un mundo a la hora de elaborar sus presupuestos y entonces hay que plantear las cosas. Nosotros lo que hemos sacado por un lado es ese capítulo 6 de inversiones reales.
también por las necesidades reales de Galapagar. Ya se aprobó mediante IFS, en los presupuestos de este año también estaba, de hecho ya tenemos contratado un estudio de arquitectura, está haciendo un proyecto que servicios sociales, una de las cosas, aparte de tener más ingresos, más dinero para poder distribuir más subvenciones, lo que necesitaba es un sitio donde trabajar. Ahora mismo las trabajadoras sociales, en su mayoría, son todas mujeres menos un hombre, están trabajando en lo que eran los antiguos vestuarios del campo de fútbol, donde no tienen espacio para atender a la gente, donde obviamente con la COVID es imposible mantener unas distancias y unos elementos de seguridad, solo tienen ventilación por un lado, por el otro es una medianera totalmente ciega, ¿no? Entonces, bueno, hubo un acuerdo entre los grupos más progresistas, incluidos Ciudadanos en el gobierno, para construir este edificio. Entonces nosotros en las inversiones decimos, bueno, primero grandes inversiones, también tenemos que hacer la transición ecológica. Es decir, yo creo que es que ya me parece que por lo menos en este municipio los únicos que no entienden que hay que hacer ya la transición ecológica son Ciudadanos, porque he tenido conversaciones con el Partido Popular, incluso con Vox, obviamente sabemos la posición de Unidas por Galapagar, el PSOE, como solo obedece lo de Ciudadanos, me vais a permitir, y tampoco lo voy a mentar porque en realidad todo lo que hemos intentado hacer con ellos nos derivan siempre a Ciudadanos, con lo cual, bueno, gobierna Ciudadanos y necesitamos esa transición, es impepinable. Si este año estamos demostrando que podemos tener unos presupuestos mucho más grandes, pues es obvio que podemos afrontar esas inversiones. Además, un antiguo dirigente del FMI ha dicho que este momento es el momento donde se puede generar más deuda porque los intereses son los más baratos en hace muchos años para cualquier entidad pública, ¿no? El mismo Joe Biden, que por suerte ha ganado en Estados Unidos, ha dicho y ha reconocido que es el momento de reconstruir o construir un nuevo, porque yo creo que lo que debemos tender más que a reconstruir lo que estaba, debemos aprovechar este momento para transformar, ¿no? Hacer una construcción hacia adelante transformativa, ha dicho que es el momento de pedir deuda, la línea que nos ha dicho el Ministerio de Hacienda, y poder pagarla, porque se va a poder pagar con muy pocos intereses, con lo cual una entidad local, un ayuntamiento, se puede endeudar siempre bajo ese principio, ¿no? Entonces esos serían los dos ejes principales de las grandes inversiones. Luego hemos sacado por un lado movilidad, urbanismo y medio ambiente. En ese grande área lo que tenemos son dos problemas, uno muy específico de Galapagar. Bueno, los dos son muy específicos de Galapagar porque ni tenemos plan general, que vamos por el buen camino, mañana tenemos una reunión donde en principio ya vamos a licitar, ya nos hemos puesto de acuerdo para sacar un contrato, donde además hemos conseguido, me ha costado mucho y he tenido que luchar y luchar, que el sobre económico no sea lo que más prime, sino que sea la capacidad técnica de los equipos y esas mejoras que se hacen a los contratos públicos los que verdaderamente primen, ¿no? Vamos a poner un límite a la bajada para que la bajada temeraria sea asequible por dos razones, porque al ayuntamiento le compensa contratar a los mejores y porque no podemos estar siempre atrayendo el empleo público o los contratos públicos, menguando la dotación económica, que al final los trabajadores son los que lo pagan o lo paga o el mismo municipio es quien lo paga, nunca lo suele pagar la empresa que contrata, ¿vale? La siguiente parte es obvia también, es la seguridad ciudadana, ¿no? Donde, bueno, por suerte ha habido un cierto crecimiento de la plantilla de policía, las cosas parece que van funcionando y lo que planteamos es una pequeña subida para dotarla de más medios técnicos para ejercer sus funciones en mejores condiciones. Los servicios generales que hemos incluido es aquellos gastos que son impepinables del ayuntamiento, donde lo más gordo suele ser el capítulo 1, que es el personal, que es un porcentaje grande de lo que son los presupuestos, ¿no? En este caso estamos prácticamente en el 30%, ¿no? Del total del presupuesto, porque es un capítulo grande, además ya está consolidado, ahí se mueve poco, porque los puestos de trabajo se valoran, pero bueno, ahí lo que hemos incluido también es que tiene que haber esa valoración de puestos de trabajo que reiterados gobiernos se niegan a sacar por una razón muy clara. Es decir, está el ayuntamiento, tiene una serie de personas que cobran unos sobresueldos sin ningún sentido, sin ninguna razón, más que por amiguismos tanto de unos como de otros. Es algo que lleva pasando y que todavía tenemos que afinar para tenerlo más controlado, ¿no? Por otro lado, hablamos de los servicios personales, donde integramos la educación y la cultura
las competencias en educación son escasas y yo creo que nuestra labor fundamental, en este caso sí que estoy de acuerdo en que vayan unidas en un mismo paquete, donde tenemos en educación las becas, que si queréis luego podemos explicar qué es la propuesta para las becas, y la cultura, que nosotros siempre dijimos en la campaña y durante el debate de los siguientes presupuestos que nosotros nos estamos comparando muchas de las veces con nuestro vecino Torrelodones. De hecho, cuando juegan nuestros equipos de fútbol, se llama el derbi, porque se supone que son nuestros más fieros contrincantes, ¿no? Yo siempre pensaba que era más Villalba, pero bueno, debe ser algo más personal porque de estar en la Navata me unen más cosas con Torrelodones. En Torrelodones, que todo el mundo está encantado de la vida cultural que hay, obviamente dedican casi 3 millones de los anteriores presupuestos. Nosotros dedicamos en los anteriores presupuestos, ya con el PSOE en el gobierno, 800.000 euros, ¿no? Teniendo una población muy similar. Entonces no tenía ningún sentido. Nosotros proponemos un aumento y ahí incluimos en servicios personales juventud y deportes. ¿Vale? Por suerte, deportes quizás sea el área en este municipio que mejor funciona porque tenemos un montón de asociaciones que están dejándose últimamente hasta casi la vida, ¿no? Con esto de lo COVID, por mantener el deporte, porque crezcan las fichas, porque haya deportes muy distribuidos, y en deportes lo que buscaremos también es otro tema de cómo se pueden repartir y subvencionar, que si tenemos tiempo y os interesa podemos comentarlo después, ¿vale? Vamos a otra pata que es básica en este proyecto, ¿no? Hemos dicho que las grandes inversiones, en nuestro caso de Galapagar, era muy necesario, y otro punto es la salud y los servicios sociales, ¿no? Aquí nosotros necesitamos una transformación completa de los servicios sociales donde hay que implicar tanto al personal funcionario como a los gobiernos como a las asociaciones. No podemos estar trabajando independientemente, cada uno por su lado, cada uno en su parcela y de vez en cuando mandándonos nombres y demás. El último dato que tengo de hace una semana es que hay una familia que solicitó ayuda en servicios sociales en agosto, creo. Estamos en diciembre a finales y todavía no se han puesto en contacto con ella, ¿no? Ya hemos informado por su vía y vamos a preguntar. Nos preocupa que esto sea un caso arraigado. Sabemos que hace unos meses se nos reconoció desde el gobierno que había una lista de espera importante. Los servicios sociales no pueden tener espera. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente necesitan más dotación. Nosotros tenemos ahora del orden de 6, 7 personas, ¿vale?, trabajando en los servicios sociales, y queremos llevarla hasta los 18 o 20 personas. Bueno, pues a lo mejor no podemos hacer contratos de funcionario, pero sí que podemos hacer contratos de 3 años temporales, que para eso no tenemos ninguna limitación por parte de ninguna administración. Ya lo hizo Manuela Carmena y obviamente no lo consideramos como un empleo temporal, porque esos contratos se pueden ir renovando y a medida que queden plazas vacantes se pueden ir generando. No podemos tener unos servicios sociales que funcionen de 8 a 3 de la tarde. No puede ser. Porque además, cuando uno lee cuáles son las obligaciones o cuáles son las competencias de un ayuntamiento en servicios sociales, son cubrir las emergencias. ¿Y cómo vamos a tener un sistema de emergencia cuando tenemos a unas personas que están de 8 a 3, hacen una labor encomiable para las pocas personas que son, pero hay que mejorar también cómo funcionan? No pueden estar de 8 a 3, tiene que haber 3 turnos mínimo, que son mañanas, tardes y fines de semana. Obviamente no podemos aspirar a todo, que sería también tener las noches cubiertas, porque nunca sabemos cuándo puede pasar algo. Esas personas tienen que focalizarse y lo que no pueden hacer es tener, o sea, tienen que tener como una cartera de clientes. Me van a permitir esta expresión porque son ciudadanos del ayuntamiento que solicitan algo, son clientes del ayuntamiento. Tiene que estar personalizado. Es decir, nosotros creemos que hay que educar y hacer una estrategia de que sean los asistentes y trabajadores sociales los que vayan a visitar a las personas. Tienen que conocer dónde vive cada uno, tienen que conocer los nombres de todos los familiares, tiene que ser algo con un componente de vocación. Para eso tenemos que pagar lo que se merecen, que en este caso tienen una reclamación de hace mucho tiempo en la que no se les paga lo suficiente.
lo que reconoce su característica dentro de las tablas que dice el Estado que hay que pagar a un funcionario, y también tienen ellas que poner de su esfuerzo. Entonces, eso de los 3 turnos, nosotros lo articulamos como en tres partes, ¿no? Que es un programa de servicios sociales con la atención primaria, la promoción social y la resiliencia, y pedimos que se implemente, como se ha hecho en Madrid, una tarjeta municipal de apoyo a las familias donde se puedan condensar todas las cosas y que sea con la menor visibilidad posible para no estigmatizar a nadie, porque es lo último que nos gustaría. Luego, un programa de atención a la infancia y a la familia que sea complementario a todas las demás ayudas públicas. Esto, al final, oye, aquí ya dijo Nietzsche que el sabio no es aquel que inventa algo nuevo, sino es aquel que es capaz de ver lo bueno en lo que había. Y aquí, ni más ni menos que hemos cogido las 3 patas que se articulan en el Pacto para los Servicios Sociales del Gobierno de la Nación. Y otra parte, que es el programa de atención a migrantes. Es decir, aquí parece que nadie tiene en cuenta eso, pero es que toda la Sierra Noroeste hay una población importante, ¿no? De gente de Sudamérica, de gente de origen musulmán, árabe, marroquí y de otras muchas zonas, Centro Europa, etcétera, que conviven con nosotros y que no son pocos, porque además con que sean 5 o sea 1, ya nos vale para tenerlo en cuenta, ¿no? Ese sería otro programa, ¿no? Además dejamos también un porcentaje para otros proyectos y subvenciones para paliar esa posibilidad de que haya gastos inesperados o que haya que hacer algún tipo de ayuda muy específica, porque bueno, también todavía seguimos estamos metidos todavía en medio de la incertidumbre, aunque parece que se ilumina el horizonte porque las vacunas van a llegar, pero ya nos están advirtiendo las mentes más sesudas que por lo menos nos queda un año, ¿no? Que calma, con cuidado, despacio, ¿no? Otro punto que también es novedoso, bien articulado, que cuando estuvimos haciendo ese análisis de esos municipios que consideramos que tienen unos habitantes semejantes entre 30.000 y 40.000 ciudadanos empadronados, nos dimos cuenta de que de esos 82, solo 7 municipios en toda España no tienen ninguna agencia, empresa, o cualquiera de las figuras que se permiten administrativamente y legalmente relacionadas con empresas municipales, donde está demostrado por gobiernos de un sesgo o del otro que en algunos de los casos pueden funcionar perfectamente, ¿no? Nosotros nos gustaría tener más de una, pero bueno, vamos a empezar pasito a pasito, porque además una vez que establezcamos, si es que conseguimos que tener y rellenar las arcas con este presupuesto, pues esto no debería bajar mucho a lo largo de los años, incluso subir, ¿no? Además ya sabemos que, bueno, que el populismo de algunos no les va a permitir tampoco bajarlo mucho porque se les va a caer la opinión pública encima, ¿no? Es crear una agencia municipal de la vivienda. Para varias razones. Es decir, todos estamos escandalizados por lo que ha pasado hace una semana o 2 en Villalba, ¿no? Porque además una persona que ha perdido su vivienda por culpa de esta pandemia, que estaba durmiendo en la calle y que por falta de espacios para emergencia ha fallecido, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo podemos permitir nunca más. Entonces, ¿qué pasa en Galapagar? En Galapagar no tenemos prácticamente vivienda pública, no tenemos suelo público. Desde que empezó la democracia, incluso antes, se ha esquilmado todo el terreno público, se lo han quedado unos pocos normalmente, las grandes dehesas, todo, pues atisbos en la ley. Bueno, eso sería para otro debate y otro tema más largo. La cuestión es que queremos crear esta empresa independiente, a poder ser, que haga varias cosas. Por un lado, ya se nos ha dicho desde el Supremo, me parece, que podemos, desde los ayuntamientos, controlar los precios del alquiler de la vivienda. En estos municipios de la Sierra, que somos dualmente, cada uno tiene una idiosincrasia distinta, pero bueno, en Galapagar yo calculo que más o menos es un 50%, 50% de gente que básicamente viene aquí como si fuera una ciudad dormitorio donde hace su vida principalmente en Madrid, y otros que sí, que tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Eso es para nosotros una de las grandes debilidades que tiene este municipio. Entonces, claro, los alquileres hace que la gente de aquí, los jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, se tengan que ir a otros municipios, porque no hay oferta de alquiler. No, obviamente no podemos
transformar Galapagar de un día para otro, pero sí esta empresa que tenga capacidad de inversión, primero, para tener una serie de viviendas, aunque sean en el alquiler, para emergencia social, que puedan estar rotando y que no haya ningún problema para los temas de género, violencia de género, para emergencia. También podemos gestionar los alquileres, es decir, en todas partes tenemos viviendas desocupadas, viviendas vacías. No voy a decir desocupadas porque va a parecer que estoy haciendo un llamamiento a la ocupación. Tenemos viviendas vacías y en algunos de los casos o en muchos de los casos es por ese miedo que tienen los propietarios a la hora de gestionar el alquiler. Entonces, es decir, mire usted, yo ayudo a aquellos que tienen más problemas para alquilar avalándoles el alquiler y posicionándome. Pero es que de esa misma manera como ayuntamiento le estoy dando las garantías financieras al propietario para que no ponga pegas, ¿no? Últimamente en alguna cadena de radio he escuchado gente que por culpa de esta pandemia, inmigrantes que llevan más de 30 años viviendo en nuestro país, que solo por un apellido les están poniendo pegas para pagar el alquiler porque han tenido que porque se han divorciado, por lo que sea, por las razones que fuere, han necesitado cambiar y les ponen muchos problemas. Yo creo que tener una agencia que se encargue de eso y que avale tanto al que necesita un alquiler y no puede a lo mejor demostrar ese aval ante el propietario, decirle, señor propietario, alquile usted esta casa, que yo como ayuntamiento estoy avalando y le voy a dar todas las garantías para que si tiene que irse se irá y si hay que pagar ya me encargaré yo de pagar y ayudaré, ¿no? Yo tengo esa visión, es decir, es una cosa para controlar todo. Aquí nadie está hablando de... Aparte es una herramienta muy buena para regular todo el tema del alquiler, que estaban en alza antes de lo que era este tema de la pandemia del COVID, y se sabe perfectamente que cuando entra una entidad pública a regular el tema de los precios, baja automáticamente, lo cual puede acceder más gente e incluso con todo lo que estás hablando, de potenciar Galapagar, etcétera, 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 dar otra vida cuando toda esta pandemia acabe a Galapagar, con un nuevo motor, incluso, y con gente que pueda vivir aquí o que incluso los hijos, como has dicho tú, puedan seguir estando aquí, de las personas que viven aquí en Galapagar. Es que todo va interconectado al final. Es que, a ver, no vamos a ser honestos. Vamos por buen camino. De aquí a unos años, no van a ser uno ni dos, van a ser unos cuantos, seguramente hasta mediados de la siguiente legislatura o finales no vamos a poder tener el Plan General de Ordenación Urbana, pero claro, entiendo que nadie quiere un crecimiento desaforado, pero obviamente los municipios tienen que seguir creciendo. Porque además Madrid es una provincia, una región muy particular, es decir, están entrando todos los meses 3.000, por lo menos hasta la pandemia, estaban entrando 3.000 todos los meses nuevos vecinos, ¿no? Que pueden irse a un municipio, a otro o al mismo municipio de la ciudad de Madrid. Disculpad. Todo va interconectado, es decir, nosotros en ese plan general tenemos que establecer las bases para recuperar tener un terreno municipal, ¿no? O sea, un municipio que va a llegar a los 40.000 habitantes o que esperamos que tenga un crecimiento en los próximos 20 años de 10.000 habitantes más, que puede superar los 40.000 o 50.000 o incluso llegar en 20, 25, 30, 40 años a ser un poco como Villalba, al final necesitamos tener dotaciones municipales, cosa que escasean aquí. Entonces es un buen momento. Es decir, cuando empieces a reconfigurar, porque hay transferencias, tú puedes negociar con los grandes terratenientes de suelo, cuando te recalifico, yo te cambio por esto, además tiene que haber un mínimo que marca la ley. En fin, que eso va. Ese es otro de los grandes áreas, ¿no? También hablamos de un área que la dejamos un poco como está, es decir, seguimos devolviendo deuda porque tenemos un ayuntamiento saneado. El año pasado dedicamos 1,5 millones a pagar deuda, este año proponemos dejar lo mismo, ¿no? Que sería pues mantener más o menos en torno al 5% del presupuesto que se va a deuda. Y nos quedaría otra última pata, ¿no? Que habitualmente se habla de comercio y hostelería y demás, pero yo creo que debemos utilizar un lenguaje más del siglo en el que nos encontramos, del siglo XXI, y lo que estamos hablando es de la promoción de la actividad económica, donde también proponemos 3 grandes ejes, que sería un plan de reestructuración y adaptación al siglo XXI del comercio local. Porque aquí se habla de ayudas. Ahora estamos con el debate de la hora gratuita, que lo vuelven a llevar tal cual el gobierno al pleno y en comisión informativa se lo ha vuelto a negar por toda la oposición, ¿no? Incluido
Unidas por Galapagar, que se ha abstenido porque no están las cosas claras. El comercio, tenemos casos de comercio en todos nuestros municipios en la Sierra Noroeste que funcionan, que con la pandemia han sido capaces de adaptarse y funcionan. Aquí es muy importante y me gustaría dedicarle un par de minutos. Es decir, el comercio tiene que empezar a ofrecer algo que no ofrezcan las grandes superficies. Si el comercio no hace nada por reestructurarse y cambiar y hacer una oferta atractiva, ya podemos poner horas gratuitas, ya podemos darles ayudas todos los meses que se van a hundir. Obviamente estamos en una sociedad de libre mercado, pero como ayuntamiento podemos hacer muchas cosas por ellos, ¿no? Hay una cosa que además, cuando yo la cuento en muchos sitios me miran con cara como si estuviera hablando en un idioma extraño que nadie ha conocido o en una lengua muerta, que es el centro comercial abierto. Son experiencias que en algún zona de Córdoba y en la zona de Orense, de Pontevedra, en Vigo, llevan implementándose desde, estamos hablando de finales de los años 80, hace ya 30 años. No estamos hablando de ayer, sino de bastante más, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo puede un ayuntamiento convertir una serie de comercios independientes, diferentes, que están deslocalizados y no centrados, en un centro comercial? Muy fácil. Es muy sencillo, porque además es que abarcas muchas patas. Yo cojo y primero les tengo que les ayudo a hacer un estudio para que se renueven y sean capaces de hacer esa transformación que necesitan. Por otro lado, sabemos ahora mismo que con la pandemia la venta online es lo que está salvando a muchos pequeños negocios, ¿no? Pues dices, bueno, señores, vamos a poner una sola herramienta unificada desde el ayuntamiento, copagada por el ayuntamiento, cofinanciada por el ayuntamiento y participada por los comercios, donde desde una sola herramienta se puede acceder a todo nuestro comercio local y hacer un pedido. En el caso de tiendas o incluso en el caso de restaurantes, para que te lo lleven. Ponemos una red donde ahí podemos generar algo de empleo temporal joven, pero bueno, siempre algo es algo, una red de repartidores, donde además, si es una buena red, podemos incluso ampliar nuestro ámbito de actuación y empezar a competir con otros municipios como el vuestro, como Torrelodones, como Valdemorillo, como Colmenarejo y abarcar más gente, ¿no? Porque yo creo que entre todos puede funcionar, cada comercio debe estar especializado en lo que no ofrecen los otros. Es mera competencia, es lo primero que se estudia en comercio, ¿no? Luego, ¿cómo le desbaratamos costes? Pues bueno, es que ese servicio de mensajería lo que estamos haciendo es que me llega a la centralita donde tengo una sola persona cada turno que corresponda recibiendo los pedidos y se le dice al del comercio, este es el pedido que tiene que prepararme, ya tiene su ingreso en su cuenta, porque está todo desde un sistema informatizado metido en la cuenta, a las 11 va a ir el equipo de mensajería, va a recoger el pedido para llevárselo al cliente, ¿no? Ahí ya, entre todos, la unión de todos, abaratan costes. ¿Y qué otra cosa más se puede añadir a eso? Pues los sistemas legales. Es decir, al final las problemáticas legales y económicas y de presentación de impuestos y demás de los comercios suelen ser muy similares, con lo cual pues un equipo copagado y compartido entre todos y unificando todos esos criterios pues se puede abaratar, ¿no? Creemos que es la única manera de salvar el comercio de nuestros municipios de la Sierra Noroeste, que es, ellos tienen que hacer una reestructuración de cómo funcionan. No todos los que funcionan, pero los que no están funcionando tienen que pensárselo. El ayuntamiento tiene que poner todas las medidas necesarias para fomentar aquello que se ha demostrado que funciona. Es decir, oye, ¿por qué no vamos a ser un mini Amazon y competir en igualdad de condiciones o por lo menos en parecidas condiciones? Todos tenemos miedo a salir. Estábamos comentando antes de esta entrevista que muchos vamos a pasar con nuestro núcleo con el que convivimos las Navidades y no vamos a ver a padres, ni hermanos, ni a tíos, porque tenemos miedo, porque hay que ser precavidos, porque es lo lógico y lo recomendable, pues, y el comercio online cada vez tiene más crecimiento, ¿no? ¿Quién no a día de hoy ya hace un pedido online para que se lo lleven a casa? Aunque no estuviéramos en confinamiento, ¿no? Entonces, ese sería un poco el resumen de la propuesta que hacemos y que llevamos a pleno y que esperamos que por lo menos se la preparen y se debata en condiciones, ¿no? Sí, Vamos a ver. lo del centro comercial abierto lo tenemos más cerca. En Guadarrama
De hecho, hay, al entrar en el municipio hay unos carteles que pone Guadarrama Centro Comercial Abierto. Se ha hecho algo parecido. Con resultados que, bueno, hasta ahora mal que bien, porque el negocio se han cerrado con el tema de la pandemia y en los últimos años con la crisis también. Pero antes de andar en ese tema, te quiero preguntar a nivel general, porque a mi entender lo has explicado bastante bien. Queda muy claro todo lo que nos has contado. Hay una posibilidad, has dado unas opciones muy interesantes y muy claras. No hace falta ser un sabio para entender lo que has dicho. ¿Tú crees que lo que ocurre es que hay una falta de intención política por parte de la Corporación Municipal de Galapagar? ¿O una falta de visión o que no saben dónde están? Pues efectivamente, Voz, es un poco de las tres cosas, ¿no? Yo diría, lo primero de todo es que han demostrado una falta de tener un plan. Es como que vamos agotando etapas individualmente sin pensar en lo global. Si se han dado cuenta, todos los que nos están escuchando, al final, cuando yo comentaba de un gran capítulo, de un gran área, lo interconectaba con otro, ¿no? Porque es que estamos en la era en la que desde el mundo de la ciencia y la matemática hablamos de los sistemas complejos, ¿no? Los sistemas que explican los fractales, que explican todas esas cosas que antes no explicaba la geometría euclidiana y demás, donde las cosas son muy complejas y tú tienes que estar siempre en ese sentido de estar viendo lo que pasa, porque por poner un ejemplo más sencillo, ese principio de que el aleteo de una mariposa puede generar un terremoto a 20.000 kilómetros de distancia, pues bueno, tiene parte de sentido, ¿no? Las bombas atómicas y esas grandes cosas, esas explosiones de dos átomos que se fusionan y pum, y hacen una reacción en cadena, se explican con ese sistema complejo. O sea, vivimos en una complejidad profunda que además la pandemia de la COVID nos ha mostrado con total crudeza, ¿no? De cómo una cosa lleva a la otra y cómo todo está articulado. Entonces, hay esa falta de visión o de previsión que además es alcanzable a muchos sitios y creo que nos pasa en muchos de nuestros municipios, ¿no? De la sierra y en cualquier sitio de España, incluso del mundo donde vayas, esa falta de previsión y de visión hacia el futuro. Es decir, no es tan complicado. Es decir, oye, queremos hacer esto. Bueno, pues se plantea lo que se quiere hacer para los próximos 3 años. Yo, si hubiera sido la primera fuerza, hubiera sido la que o estuviera gobernando, hubiera dicho, señores, vamos a hacer un plan que necesita Galapagar. Esto, esto, esto y esto. Vale, tenemos 4 años para hacer todo lo posible. Vamos por partes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, con buena comunicación, con buena intención. Dudo mucho que cualquier vecina o vecino, si intentamos con todas nuestras fuerzas llegar a algo bueno para el municipio y no lo conseguimos por razones legales, porque la comunidad nos lo impide o porque no hay fondos, nos van a entender. Lo que nadie puede entender es que haya silencio, oscurantismo, se comuniquen las cosas a los concejales de la oposición en la misma comisión informativa sin tener más que una semana máximo para leer todos los expedientes, ¿no? Nos proponen la hora gratis y nos dan un expediente que viene desde el 2015 con tomos y tomos y miles de páginas y miles de páginas y miles de estudios económicos y miles de cosas para que les aprobemos una cosa de una semana para otra. Claro, todo eso lo que hace es debilitar la democracia y sobre todo llevar a la paralización, ¿no? Y luego podemos hablar de las capacidades e incapacidades personales que ya dependen de cada uno de los miembros, donde, bueno, en Galapagar nos falta capacidad y ganas de trabajar. Bien, pues volvamos a hablar sobre el tema de los centros comerciales abiertos, que me parece muy interesante y posiblemente es una de las cosas que los municipios en general están muy preocupados. Porque, como hemos mencionado antes, dada la pandemia y arrastrando también desde la crisis de 2008, muchos negocios, pequeños negocios autónomos han tenido que cerrar o han tenido pérdidas radicalmente. Como te he comentado, hay municipios que sí lo han adaptado, al menos han adaptado a la fórmula, la forma de mencionarlo. Centro comercial abierto, que es convertir el municipio entero, corrígeme si me equivoco, en un centro comercial, con todas sus características. Hago alusión, creo que un grupo de libreros en España ha creado una especie de mini Amazon también para el tema de libros. No hace poco. O sea, estamos hablando no de cosas que podrían hacerse, sino que se están haciendo de alguna manera ya. ¿Cómo es esa estructuración? ¿Qué necesitaría aportar el ayuntamiento más en concreto para
estos, aparte de los estudios, lógicamente, de cada uno de los negocios y Pues, su viabilidad, que por puntualizar un poquito más. bueno, yo lo que yo entiendo, pues, en este sentido, como los primeros pasos, estudiaré lo que pasa en Guadarrama porque me interesa mucho. Aquí en Galapagar se ha hecho a bombo y platillo, se anunció en marzo, en abril, Galapagar Market, que al final se ha convertido en una página web donde están los teléfonos de los comercios que estaban abiertos durante el confinamiento, ¿no? Se nos ha comentado que lo que se va a hacer es ayudar, ¿no? Sino que les está ayudando de alguna manera así muy virtual a que se introduzcan los comercios en la compra online, ¿no? Pero claro, no se unifica todo en un sistema, no se le ayuda a abaratar costes, no se les hace copartícipe. Entonces yo lo que planteo, y vuelvo a repetirme un poco, pero son por lo menos empezar con una serie de condiciones, es decir, unificar los repartos. Porque al final un comercio pequeño no está generando pedidos todo el rato. A lo mejor la hostelería, a lo mejor en los momentos de las comidas, pero si tiene que tener a un mensajero todo el rato contratado, pues al final no es capaz de soportarlo financieramente. Pero O sea, si perdona que te somos corte. 20 comercios y compartimos una red de mensajeros que además el ayuntamiento aporta una parte económica, lo que estamos es abaratándoles los costes de poder tener un servicio de mensajería. Y eso es beneficioso para los usuarios, porque al final estamos reduciendo los tiempos. Yo sé que aquí en Galapagar hay comercios que cuando cierran se van con el coche a repartir los pedidos de la gente que es mayor y lo necesita o que básicamente decide que no le apetece ir y va repartiendo sitio a sitio, con lo cual están duplicando su carga de trabajo, que ya tener un comercio propio supone horas y horas de trabajo. Cuando hablamos del ocio y demás, pobres, ¿no? O sea, de lunes a sábado, horas y horas, porque no solo las horas que abren al público, es todo el trabajo que tiene detrás. Y si eres pequeño y encima no estás generando ingresos, pues te toca hacerlo todo, ¿no? Eso Pensemos sería en una... un panadero, por ejemplo, que tiene que hacer desde las 5 de la mañana abrir para poder hacer el pan, lo que estás hablando, las horas de trabajo. Para que nos entienda todo el mundo, estás trasladando, corrígeme si me equivoco, estás trasladando al mundo del comercio, del pequeño comercio, lo que es una cooperativa agraria, para que la gente del campo nos pueda entender. Pues bueno, Que sí, podría ser. comparten maquinaria, comparten naves, comparten distribución incluso. ¿Es así? Sí, sí, con una ayuda municipal, con lo cual, aparte de compartir todas esas cosas que está demostradísimo que abaratan los costes de producción, en el caso de las cooperativas agrarias, en este caso los gastos de gestión y de mantenimiento y sostenimiento económico de estos negocios, es con la coayuda, con la coparticipación. Es decir, yo creo que vivimos en un momento en el que tenemos que implementar muy bien articulada la colaboración público-privada, más que nunca. Es decir, no se trata de que el ayuntamiento o la comunidad o el Estado lo den todo y lo paguen todo, se trata de hacernos todos copartícipes. Es decir, que lo que dicen, permítanme un término inglés, el win-win, ¿no? Que ahora se dice mucho, ¿no? Por lo menos en mi ayuntamiento se empieza a usar mucho y me hace mucha gracia, ¿no? Que todos ganemos, que todos saquemos provecho de esas uniones. Y es que es mera simbiosis, la naturaleza nos lo lleva contando. Pero no a través de las subvenciones. No Entramos a a través de las subvenciones, no, hay que hacer hay que copartícipes. explicar un poquito esto del tema de la subvención, ¿no? De la colaboración público-privada. No, a ver, el ayuntamiento puede aportar personal para gestionar esa página web unificada. Es decir, cuando tú compras en alguna gran superficie, no vamos a hacer publicidad a no ser que os empiecen a financiar los programas, ¿no? Al final tú tienes un montón de productos que puedes pedirlos todos, ¿no? En esa gran empresa que hemos mencionado antes, que voy a intentar no decirlo, que está fagocitando buena parte del mercado comercial, también tienes de todo. Pues oye, es muy fácil. Es decir, hay una sola única página sostenida por el ayuntamiento donde tenemos todos los productos, donde se les da un usuario a cada comercio para que pueda subir sus actualizaciones, sus ofertas, dónde está, ¿vale? Tú desde esa única plataforma lo que entras es y haces tu pedido, que incluso puedes hacer un pedido variado, que al final el repartidor va a ir a buscarlo a Frutería Pepita, a los Vinos Martínez,
o a donde se os ocurra, ¿no? Y entonces te lo puede unificar todo, con lo cual al final estás optimizando, porque también hay que pensar campañas que ya están haciendo de oye, correos, ¿no? A nivel nacional, que está diciendo, oiga, si de verdad no le corre prisa, ¿qué le importa esperar 2 días en vez de 24 horas? Así los coches están menos horas dando paseos e intentamos optimizar para que cuando vayan a visitar su municipio o su barrio dentro de su municipio se reparta todo junto, ¿no? Eso se lo podemos poner como una herramienta desde el ayuntamiento. Ellos simplemente tienen que añadir los productos, poner su listado de productos y les llegará un aviso con el dinero. Además, cuando tú pagas, ya las máquinas, la inteligencia artificial, los algoritmos te hacen perfectamente que de lo que tú pagas en conjunto, sin tener que hacer 20 pedidos, va cada parte correspondiente a la cuenta bancaria del comercio correspondiente. Con lo cual, lo que paliamos es una de las grandes cuestiones que hay, que no todo el mundo está preparado digitalmente para asumir todo esto, ni tienen presupuesto dentro de su comercio y negocio para plantearse aprender o avanzar en ese sentido. Oye, se lo facilitamos, solo va a tener una pequeña herramienta, un pequeño ordenadorcito de coste muy limitado, que será coparticipado tanto por el ayuntamiento y demás, donde tiene una serie de órdenes, pues como tienen las cajas de cambio, ¿no? Como en esos restaurantes donde ya tienen articulado el número 15 está el plato, el otro es muy simplificado todo para que no se quede nadie atrás, porque siempre estamos en lo mismo. Hay gente que muchas veces ni necesita de este sistema porque funciona muy bien. Estamos pensando en aquellos que se tienen que readaptar, negocios de gente que lleva 60 años con el negocio, o 50 años, ya gente de otra generación, ¿no? Que a lo mejor sus habilidades digitales, pero al final todos hemos entrado. Yo, ¿quién no tiene un WhatsApp a día de hoy, ¿no? Yo ya no tengo abuelos, pero vamos, sé de abuelos, gente de 90 años que hace vídeos de Instagram con total impunidad, ¿no? Y maravillosos muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que se empezaría por ahí y eso ya sería una grandísima ayuda. Obviamente eso tiene que ir en paralelo con esa parte de esa educación de ver cómo aquellos negocios que es que por mucho que les pongamos todas estas ayudas y que hagamos esa especie de cooperativa, no son sostenibles. No son sostenibles porque están obsoletos en la manera, en los productos que quieren vender. No lo sé, hay que hacer un estudio en condiciones en paralelo a todo esto. Pero vamos, implantar todo esto, como habéis visto, es una cosa muy sencilla que puede ahorrar muchísimos costes y además se puede implementar rápidamente porque ya existen los sistemas, es que no estamos inventando nada nuevo. Sí, está funcionando en toda Europa prácticamente este tipo de sistemas y en España, en muchos otros niveles. Diego. Sí, una cosa. A mí una cosa que me deja muy preocupado, y sobre todo es una de las cosas que incidís vosotros bastante, es el tema social en el Ayuntamiento de Galapagar. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo a nivel social el Ayuntamiento de Galapagar para que vosotros hagáis esta moción? ¿En cuánto está presupuestado ahora mismo todo el tema de servicios sociales en el Ayuntamiento de Collado Villalba? Simplemente para hacer una comparativa. Y si, de Galapagar. De Galapagar, perdón. Pues mira, te voy a dar un poco las cifras, permíteme que las lea porque en mi memoria no, tantas cifras tan grandes además es algo que suele escaparse de mis presupuestos habituales. Salud y servicios sociales, en los presupuestos que se aprobaron en el año 2020 se les destinó 1.100.000 euros, donde estaba incluida parte de los pagos de esa inversión. Nosotros con la inversión sacada del edificio en otra partida, lo que proponemos este año es un incremento del 44%, casi de duplicarlo, es decir, estamos hablando de casi 2 millones de euros, 1.980.000 euros. Obviamente no todo se hace con dinero, es decir, esa parte de ese dinero que ampliamos es para lo que comentaba antes, tenemos que atender las emergencias. Estamos muchas veces asumiendo competencias impropias que financiamos nosotros los ayuntamientos de acciones que no son competencia nuestra. El otro día se le pidió una comparecencia a nuestro señor alcalde, el socialista Alberto Gómez, porque 4 grupos
Unidas por Galapagar, Ciudadanos, PSOE y Más Madrid Galapagar, firmamos en junio un documento donde se asignaban una serie de transferencias y se pactaba una serie de medidas. Unas eran unas ayudas directas al comercio, porque antes la voz ha comentado que no subvenciones. En este caso, cuando hablamos de comercio, no subvenciones, pero me gustaría dejar un pequeño latiguillo que considerar que en los momentos excepcionales las subvenciones son paliativas para ciertos momentos, ¿no? Pero claro, ya estamos en otra fase. Pero bueno, las de comercio, Ciudadanos, que al final tienen un corazón de piedra, o nos lo están demostrando, lo hicieron muy rápido y en unos 4 meses o así, para septiembre, octubre, salieron esas ayudas, ¿vale? Nosotros pactamos ayudas para crear un cheque restaurante, porque se habló de un comedor social y dijimos, no nos interesan los comedores sociales. Al final lo que estás es segregando a la gente que va a un sitio con unas características que no digo, ojo, que los comedores sociales puedan hacer una labor maravillosa. Nosotros preferíamos otra vía, que era destinar un dinero a hacer una especie de ticket restaurante municipal para que no solo tuvieran comida los niños y la gente que lo necesita y algunos mayores que no pueden cocinar, porque aquí no se trata del que no puede pagárselo, sino también del que no puede cocinar, que tenga una ayuda. En algunos casos ellos se lo pagan de su pensión, de su bolsillo, cuando las tienen grandes, y cuando no llegan, pues se les puede financiar desde el ayuntamiento. Pero claro, dices, no segregas, no los llevas a un mismo sitio donde todo el mundo los puede señalar y decir, mira, estos son los que vienen a comer porque se les ayuda. No, se hacen unos convenios con varios restaurantes a poder ser lo más de los deslocalizados posibles y pueden elegir que no les gusta cómo se cocina en un sitio, pues me voy a otro, no hay disputas. No, bueno, pues aquí no, aquí ese dinero al final se ha destinado a hacer contratos menores tanto con la Casa del Mayor para que dé comidas a los mayores, pero como la ley no permitía hacer contratos menores de más de tal cantidad, pues tuvieron que buscar otro y se lo dio a un comedor social que surge justo cuando planteamos las ayudas, ¿no? Bueno, eso no se hizo. No se ha hecho nada. No se ha destinado nada. Dijimos, vamos a ayudar con 40.000 euros a las asociaciones que durante el confinamiento y hasta el día de hoy han estado deslomándose por ayudar, buscando donaciones, buscando complementos, ayudando a las familias directamente, recibiendo todos aquellos que en servicios sociales no querían o no podían gestionar. Eso es inaudito. Por otro lado, la situación es tan surrealista que en marzo, en mitad de la pandemia, en abril, se cesó a la concejala socialista que llevaba servicios sociales. Se nos dieron muy pocas explicaciones. La única plausible, que es la que se corre por todo el pueblo, es que ella discutía mucho con Ciudadanos y Ciudadanos dijo que o se iban ella o se iban los otros. Y como aquí nuestro alcalde parece que muchas veces lo único que le interesa es fijarse al sillón, pues a ver si va a enfadarse Ciudadanos. Yo todo lo que diga Ciudadanos. Bueno, pues el alcalde es que ha asumido las competencias. Es decir, de un gobierno de 8 concejales, nos sorprende y nos aterra y nos asusta que no haya habido ni uno solo de esos 7 que no es el alcalde que haya dicho, señor alcalde, yo llevo servicios sociales. Porque creo que nadie puede poner en duda que a día de hoy, con la que nos está viniendo, porque la crisis más que económica es una crisis social y de instituciones públicas y de servicios públicos, que es una concejalía que necesita exclusividad. Y un alcalde puede llevar otra cosa complementariamente. Un alcalde con altas capacidades puede llevar otra cosa. Pero nunca en un momento como este pueden dejarlo de lado. Y ahí sigue, de hecho, en el Pleno, una de las preguntas que le vamos a plantear al alcalde es si piensa mantener toda la legislatura las competencias de servicios sociales, porque no puede ser. No puede ser, porque al final lo está dejando en manos de personas que no es su competencia marcar las directrices políticas, que son las pobres funcionarias. No puede ser eso. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar? Entonces hay que dotarlo como poco, ya que el alcalde parece que quiere quedarse las competencias. Yo sé que no se las quiere quedar, pero es que nadie quiere acogerlas. Es decir, ¿qué concejales de gobierno tenemos que son incapaces de decir, oiga, me voy a remangar? No, yo prefiero quedarme en urbanismo, que es más chachiguay. No, yo soy la concejala de Hacienda porque soy liberal, soy de Ciudadanos y he tenido una pequeña agencia.
Yo no, yo seguridad y deportes, que todo funciona muy bien y no da problemas, ¿no? Y al final nadie quiere comprometerse con lo que verdaderamente creo que a todos nos preocupa, que es nuestra gente, que no se quede nadie atrás. Por lo menos este grupo lo defendía en campaña y lo va a seguir defendiendo hasta nuestra extinción, si es que ocurre dentro de 200 años, ¿no? Pero vamos, desde luego lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Y bueno, ya comenté antes, en la anterior intervención, un poco la idea de cómo estructurar eso. Tiene que ser algo de emergencia, con lo cual hay que dotarlo de personal y hacer esos turnos y que sea atención personalizada. Con eso y con un poco de fondos para seguir dando subvenciones, ¿no? También pactamos ayudas directas al alquiler, ayudas directas al gas, ayudas directas a muchas cosas que tampoco han salido. Estamos en diciembre, se pactó esas medidas en junio y no ha salido. Y probablemente parte de la culpa la tiene que es que el señor alcalde no da abasto para poder hacer ambas cosas. Entonces ya no sabemos muy bien qué hacer con eso y obviamente, como a ti, Diego, nos preocupa muchísimo. Recientemente hemos tenido un programa dedicado exclusivamente, que va a ser el primero de una serie de programas en RCM, Radio Mosquedero Mediano, sobre el tema de los servicios sociales y los asistentes sociales. Es curioso que en lo largo de la historia de nuestra civilización los servicios sociales se remontan incluso a la Edad Media, o el planteamiento del servicio social, como bien nos explicó la persona que estuvo aquí con nosotros, y lo que seguimos hablando. Hasta ahora estamos hablando del tema de socorrer, como tú bien has indicado, socorrer en el momento de la necesidad, una urgencia. Hablamos de pues, ayudar en el tema de la vivienda, ayudar en el tema de pagar la luz, etcétera. Pero va mucho más allá de los servicios sociales, porque no se trata de reinsertar de alguna manera a estas personas, familias, que dadas las circunstancias que fuesen, se han encontrado descolgadas socialmente, bien por cuestión económica, por cuestión, muchos, porque no solamente es una cuestión de tener dinero o no tener dinero, tener trabajo o no tener trabajo, son muchos otros temas los que abarca el concepto del servicio social. ¿Hay falta esa visión, crees, de la reinserción? No, porque no se trata de estar permanentemente, que es uno de los grandes paradigmas que por parte de los ideólogos de la derecha, de crear vagos porque se está ayudando constantemente. No se trata de crear esa reinserción social de estas personas que tienen la lamentable necesidad de tener esa atención de servicios sociales. Sí, pero puntualizaría una cosa. Claro, aquí estamos hablando también un poco de la perversión del sistema que tenemos en este país, ¿no? Donde las competencias, ¿no? ¿Qué son las competencias y cuáles no? Lo que está muy claro es que las competencias de un ayuntamiento en servicios sociales es paliar la emergencia, porque el resto de competencias las mantiene la Comunidad de Madrid. Y obviamente no podemos asumirlas a no ser que la Comunidad de Madrid no las asuma. Ahí entraríamos en un primer principio. Luego vamos a analizar otra vez eso que hablaba de los sistemas complejos, de cómo todo está interconectado, porque todos son patas que unen ese gran banco que es un municipio, ¿no? Donde se tienen que sentar cómodamente todas las vecinas y vecinos, ¿no? El sistema competencial español es una reclamación de la Unión Europea desde que entramos allá por finales de los 80, allá por los 80, que nos exigía que nos adecuáramos a la media europea a nivel de competencias. Aquí, durante la transición, se hizo un proceso que se quedó estancado, ¿vale? El Estado, se declararon las comunidades autónomas y se les dijo a las comunidades autónomas, bueno, se les hace una ley de régimen de bases locales y una serie de leyes, principios muy básicos que generan mucha confusión porque no están desarrollados, para que ustedes, las comunidades autónomas, ahora desarrollen las competencias. Entonces nos hemos quedado en que el Estado tiene el 50% de las competencias, las comunidades autónomas el 40% y los municipios en el orden del 10%. Hay un documento muy interesante de Jordi Sevilla del año 2006, cuando estaba Zapatero en sus últimos años de gobierno, que el Partido Socialista lo guardó en un cajón porque no quiso saber nada, porque lo que se llama el Libro Blanco de los Municipios, se puede encontrar online fácilmente, donde explica todos esos condicionantes. La Unión Europea lo que nos pide es que sea un 50% competencia del Estado, un 25% de las comunidades y un 25% de las entidades locales. Las comunidades autónomas vieron sus cuotas de poder y su capacidad y se han negado sistemáticamente a desarrollar en sus estatutos y demás el poder local. Algunas comunidades autónomas lo han desarrollado más, como Cataluña,
donde los municipios del mismo tamaño que municipios del resto de España tienen unos presupuestos y unas dotaciones que tienen que ver mucho con las competencias que les da la comunidad autónoma, muy grandes, tienen mucha capacidad de acción, ¿no? Bueno, ese es el primer principio de partida. Entonces, lo que nos ha llegado aquí, en el caso particular de la Comunidad de Madrid, es que los servicios sociales en su mayor parte se dedican a paliar emergencias, quedando muchas de las otras competencias. Claro, es que para mí lo social tiene que ver con el fomento de nuevas actividades económicas que hablábamos antes, el fomento del empleo joven y del empleo de mayores de larga duración. ¿Quién está sufriendo todas las crisis económicas, ¿no? Pues la gente que se queda en el paro, que se queda sin trabajo y no puede pagar los alquileres, no puede pagar los dodotis, no puede pagar las compresas de la niña que acaba de empezar a ser mujer. Digo este caso porque el otro día, el sábado, hubo un reparto de alimentos por parte del comedor social que ha habido aquí, donde me comentaban miembros de esa asociación que se les caía el alma a los pies, que les llegaban pues, chicas jóvenes diciendo que es que iban con un trapo porque no tenían dinero para comprarse unas compresas, ¿no? Volvemos al tema que me preguntabas, vos. Es todo muy complejo, es decir, desde la Concejalía de Juventud, desde la educación y la cultura, garantizar la cultura a todos, es decir, formar, son muchas patas. Yo te diría que no habláramos de reinserción, porque no es gente que se haya ido fuera del sistema porque ellos quieren, es decir, es gente que se está quedando en los límites o que está en el umbral de la pobreza o en la pobreza extrema, ¿no? También hablamos de vivienda, ¿no? Por eso sacamos ese programa de una agencia municipal. Vamos a tener, o en propiedad o en alquiler, o vamos a ir desde ya acumulando vivienda para que cuando haya casos de gente que duerma en la calle, que tengan sitios donde poder pasar por lo menos los momentos más crudos, ¿no? Porque, insisto, es lo que nos dan las competencias. Yo me encantaría que llegáramos a ese umbral o incluso más, y que el poder local, yo lo considero y creo que el municipalismo debe ser una fuerza mucho más potente, porque además siempre se nos dice, no, agradecemos su labor porque son ustedes el primer dique de contención contra las crisis para paliar a los vecinos, son ustedes los que conocen mejor a los vecinos. Sí, todo eso es cierto, pero no se queden ustedes el dinero, dénoslo y denos las competencias dotadas económicamente, que vamos a ser los que mejor sepamos la idiosincrasia de cada municipio. Porque al final nos imponen muchas veces planes y cosas regionales que valen para unos pero no valen para otros, porque por suerte la riqueza cultural y económica de una comunidad como la Comunidad de Madrid es muy variada. No es lo mismo los municipios del sur que los municipios del noroeste, no es lo mismo la Sierra Norte que la Sierra Noroeste. Tiene unas particularidades muy diferentes, ¿no? Aranjuez, toda esa zona sur, ¿no? La zona del Tajo, es que cambia todo mucho, ¿no? Yo siempre he entendido que ese poder, claro, pero mientras no tengamos esa asunción de competencias dotadas económicamente, poco podemos hacer. Y es cierto que lo que articula la Comunidad de Madrid es que servicios sociales es eso. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que decía, vamos a mejorar el negocio, es decir, ¿cuántas personas se dedican a la construcción en estos municipios? Bastantes, ¿no? Vamos a agilizar algo que me dejé en el tintero, ¿no? La eficacia en la gestión urbanística a la hora de dar licencias, que genera ingresos para el ayuntamiento y genera también un cierto tipo de empleo, porque la gente se compra solares, hace casas, va a haber promociones. Nosotros, cuando tengamos el plan general, algo de crecimiento habrá. Vamos a eso, fomentar el comercio, es decir, si el comercio empieza a funcionar, podrán contratar. Y al final es lo mismo, si tenemos a la gente integrada en el sistema laboral, pues es gente que acabará que no necesitará pedir asistencia a servicios sociales, ¿no? Yo creo que hablamos de lo mismo, Voz, solo que yo te lo articulo en la acción global del municipio, es la que debe hacer ese trabajo, porque en el fondo un municipio estamos para las vecinas y los vecinos. Si no estamos para eso, no estamos para nada, y todo debería ir enfocado en ese sentido, ¿no? Sí, cuando hablaba de reinserción, evidentemente no me refiero a alguien que haya querido voluntariamente irse. Lógicamente estamos hablando de un sector de la población que se ha visto obligada o se ha quedado descolgada del proceso evolutivo de la sociedad. No, sí. Claro. Sí, tienes toda la razón. Sí, es un poco porque me ha rechinado un poquito, porque claro, a lo mejor... Sí, suena mucho a un poco escenario, evidentemente. Sino que también no hay que contar con ellos, que también hay que contar con la población recursa que ha salido. Yo siempre recuerdo, hago el símil de la maratón, en la que en los últimos metros de la maratón un maratonero cae
y el compañero que llega puede pasar por encima de él, llegar y ganar directamente, nos separa y le ayuda a levantarse y le ayuda a terminar la carrera. No va a esa persona que ha caído no va a ser el ganador, ni mucho menos, evidentemente, pero evidentemente no se le ha dejado tirado, que es lo que creo que socialmente la sociedad y nuestro sistema debe evitar, que nadie se quede atrás. A eso me refería. Bueno, Diego, por favor. No tengo ninguna pregunta más. Lo que sí tengo que decir es que el proyecto que estáis aquí presentando con vuestra moción para el próximo pleno del día 29 me parece que es realmente abarcable, me parece que da una oportunidad de futuro a vuestro municipio, está muy bien planteado y creo que cualquier gobierno progresista lo firmaría como suyo. Es socialdemócrata, lo firmaría y es lo que está pidiendo realmente en sus libros Paul Krugman o Stiglitz. O sea, me parece muy abarcable, me parece un verdadero impulso para dentro de lo que es no solo los servicios sociales de vuestro ayuntamiento, sino también para el comercio y para sacar adelante o tener un flotador en esta crisis social y económica que ya estamos viendo los primeros lances en nuestra sociedad. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, os agradecemos como siempre que nos escucháis, que nos dejéis plantearnos. Esperamos también recibir muchas aportaciones del resto de fuerzas, lo hemos estado ya enviando a todos los grupos para que sepan lo que queremos hacer. Esto no se trata de llevarse méritos, sino de que entre todas consigamos un proyecto de futuro y todas esas transformaciones que lamentablemente la COVID nos ha dejado latentes que tenemos que acometer, ¿no? En lo relativo principalmente a los servicios públicos. Así que nada, agradecer de nuevo el estar con vosotros. Como siempre, además es muy agradable charlar con vosotros y lo hacéis todo muy fácil para que podamos contar nuestros proyectos, que nunca son completos del todo, pero intentamos cada vez acercarnos más a esas necesidades reales que tenemos los municipios y que además, gracias a iniciativas como la vuestra, podemos compartir intermunicipalmente, que siempre es muy interesante, que muchas veces se queda en el camino ese trasvase de información, ¿no? Por eso somos entidades muy pequeñas que tenemos pocos medios donde poder compartir información. Así que nada, de nuevo, muchas gracias y desearle a todos nuestros oyentes y a vosotros unas felices fiestas y extrañas, pero felices. Gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por haber compartido con nosotros todo vuestro proyecto. Gracias, Diego, por tu colaboración inestimable, por supuesto, como siempre. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. Hemos estado escuchando un proyecto, una forma de ver la política por y para la gente. Porque en el fondo, cuando te dedicas a un cargo público, eso es tu función. Trabajar por y para la gente, no para un partido, no para una ideología. Por y para la gente, por tu vecino, por el que tienes al lado. Y qué mejor que hacerlo en el ámbito municipal. Queridos oyentes de RCM, Radio Collado Mediano, hasta aquí el programa de hoy. Desearos hayáis pasado una feliz Nochebuena y tengáis una buena entrada y salida de año, y desear para todos un 2021, en fin, ¿qué voy a decir? Mejor que el de hasta ahora. Hasta el próximo programa.